Dios determinó que por mi boca escuchasen los gentiles la doctrina del evangelio y llegasen a la fe. Dios, que conoce los corazones, se ha declarado a favor de ellos al darles el Espíritu Santo igual que a nosotros, y no ha establecido diferencia alguna entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones por la fe. Amén. Amén. Gracias, gracias, Señor, gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gloria y alabanza a ti. Gracias, Señor, gracias. Bien, hoy tenemos esta fiesta de la Cátedra de San Pedro. La Cátedra de San Pedro. ¿Ok? La cátedra es igual a una silla, una silla que tiene un significado especial. De aquí, de esta silla, enseña, se convierte en maestro. Maestro. ¿Quién? El que está sentado en la silla. De ahí viene la palabra catedral. Catedral. En la catedral está el obispo. El obispo es el que enseña fundamentalmente desde su silla, se convierte en maestro. Por eso el Papa es el obispo de Roma. ¿Ok? Roma tiene una particularidad desde toda la historia de la iglesia, desde que Pedro llegó a Roma y enseñó en Roma. Toda la iglesia, incluso eso se puede leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el mismo San Pablo organizó una colecta para ayudar a la iglesia de Roma, porque desde un principio la iglesia de Roma se vio como la iglesia que gobernaba a las demás iglesias, a la que todas las iglesias confluían. Entonces, desde esa iglesia, San Pedro gobernaba a toda la iglesia, ¿ok? Enseñaba a toda la iglesia. Entonces, por esa razón, ese obispo es obispo de esa ciudad, es obispo de esa iglesia local, es el ordinario de ese lugar. Pero al mismo tiempo, el que ocupa esa sede, esa cátedra, esa silla, es el obispo que es el servidor de todos los obispos y tiene la misión de ser el guardián de la enseñanza de Jesús. Y eso definitivamente le costará más que a cualquier otro obispo. Todos los obispos son maestros y todos los obispos en conjunto se llama el magisterio de la iglesia. Cuando nosotros hablamos del magisterio de la iglesia, estamos hablando de el total de la enseñanza de los obispos, fundamentado también en lo que escribe el obispo de Roma, el magisterio actual. Claro, el obispo de Roma generalmente para tomar una decisión consulta a los demás obispos y ese magisterio entonces se convierte en un magisterio universal. De manera que hoy lo que celebramos es esta idea de que el Papa y el primer Papa, dígase Pedro,
elegido por el mismo Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Y los poderes del abismo, los poderes del demonio, de Satanás, no podrán destruir mi iglesia. Entonces, es Pedro el primero que se convierte en el maestro. Por eso, la iglesia tiene dentro de sus características una última característica que le decimos que es apostólica. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué? Porque descansa en la enseñanza. El inicio de la iglesia, el fundamento de la iglesia está soportado por las columnas de la predicación de los apóstoles, y muy especialmente el apóstol Pedro por un lado y el apóstol Pablo por otro. Pedro y Pablo son las dos grandes columnas en las que descansa el inicio de la iglesia, ¿no? Por eso la iglesia es apostólica. Hoy entonces nosotros le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por las enseñanzas que mantiene el mismo Jesús a través de su enviado, que es el Papa, el sucesor de San Pedro, que sigue en su cátedra enseñando a toda la humanidad en nombre de Jesús, manteniendo firme y fiel a la enseñanza de Cristo. Que el Señor, hoy es un día también muy importante para rezar por el Papa, rezar para que Dios y sobre todo el Espíritu Santo ilumine al Santo Padre. Amén.